Buenos días, nosotros somos un equipo conformado por Javier, Vanessa, Ángel, Melissa y su servidora Camila y vamos a presentar la actividad de aprendizaje número 3. Descripción de la actividad. Deberán investigar sobre el autor y su obra y a partir de la película Los Olvidados de Luis Buñuel harán una diferencia entre el siglo XIX y XX. Esta es una cinta que refleja a lo largo de su narrativa temas de violencia, crueldad y pobreza mostrada de manera directa y hasta cierto punto podría decirse que de forma cruda. Narrador. Siglo XIX. En el siglo XIX predomina uno de los tipos de narrador heterodiegéticos, el omnisciente. Debido al optimismo que creía que las posibilidades de conocimiento eran inagotables. Satisface de este modo el deseo de seguridad del público. Por eso, porque lo sabe todo, algunos críticos llaman a este narrador Dios Padre. Su omnisciencia es, de hecho, una libertad mayor no solo para acceder a la conciencia de diversos personajes, sino para información narrativa que no dependa de las limitaciones de tipo cognitivo, perceptual, espacial o temporal de los personajes. En el 20 fue rechazado este tipo de narrador porque se lo consideró artificial, se lo dejó de lado en nombre del propio realismo, pues no es real que alguien sepa tanto. Por ello, por haberse abandonado la omnisciencia, el acceso del lector al conocimiento se vuelve problemático. Hay otros dos tipos de narrador heterodiegéticos que sí se utilizan en el siglo XX, el dequiciente y el deficiente o infraciente. Siglo XX. En este siglo, en cuanto a los narradores interiores, además del narrador central o autodiegético, el narrador periférico u homodiegético y del autorreflexivo, están los narradores múltiples, que son los diferentes narradores interiores que cuentan la historia. En este caso, a la subjetivación se suma la relatividad de los hechos, de la verdad o el conocimiento, pues, aunque los hechos sean los mismos, se ven de diferentes formas. Orden de la narración. Siglo XIX. Hecho o situación inicial que da pie al origen hasta llegar al hecho de situación final. En el siglo XIX hay un poco de desajuste entre historia y trama. En un siglo cientificista como el XIX, la trama no podía ser otra cosa que seguir el orden de la historia. Esto responde a que el hombre de este siglo se siente sujeto a la historia con mayúscula. Es producto de su evolución. Del mismo modo, en la novela evolucionan los personajes, las acciones, la sociedad. La trama es lineal, racional, desarrollada según el principio de casualidad, encadenamiento de causas y efectos. La novela de este siglo se basa en el esquema planteo, nudo, desenlace que desarrolla la expectativa. El lector está pendiente, está pendiente de lo que va a suceder, pues la trama lineal favorece el interés público. En el planteo se ubica la acción temporalmente. Se describe el espacio y luego se presentan los personajes que estarán influidos o determinados por el medio en el que están insertos. Se introduce una serie de misterios que se irán resolviendo en el planteo de la obra, de tal forma que no disminuya la atención para que el lector no se aburra. Es el momento del desarrollo del conflicto, donde se pueden encontrar una o más acciones secundarias. En ocasiones es necesario introducir analepsis, flashbacks, para que el comportamiento del personaje pueda ser entendido. Todo converge en la novela del siglo XIX en el desenlace, donde el lector experimenta una sensación de comodidad al haberse cerrado el mundo narrativo y aclarándose su sentido. Poco importa que el desenlace sea feliz o desgraciado, lo importante es que el lector no se enfrenta con el absurdo, todo es coherente, racional, explicable. Siglo XX, situación final, hecho A. Preposteración, tiempo circular, flashback. La novela clásica, la heredera de la novela del siglo XIX, o sea, una novela con planteo, desarrollo y epílogo clásicos, un desarrollo lineal en el tiempo, se ha desvanecido en el correr del siglo XX, aunque de ninguna manera haya dejado de existir. La estructura de la sociedad, que hasta entonces no se ponía en duda, comienza a ser seriamente cuestionada. Los personajes pierden por lo común la importancia que tenían de protagonistas o de grandes personajes, para convertirse en arqueotipos de la conducta contemporánea. Personajes acosados por la búsqueda de su propia identidad y tratando de penetrar hasta el fondo las causas de sus profundos conflictos sociales, o trata de convertirse en vehículo para interpretar cables existenciales o para interpretar claves vitales. Pero en términos generales, puede afirmarse que el hilo anecdótico tradicional de la novela realista ha desaparecido, para fragmentar, complicar y distorsionar el encadenamiento de hechos, una línea horizontal en el tiempo que era lo común en la novela anterior. Una de las características más frecuentes es, entonces, el desorden de la trama desde el punto de vista lógico, que en realidad no es más que otro tipo de orden. Esto no implica, sin embargo, que no tenga su sentido.
Al romperse la linealidad de los acontecimientos, adquieren relevancia, episodios que tradicionalmente pasarían inadvertidos, y los personajes adquieren una hondura diferente. El lector ve su estatus afectado. Ahora, primero el lector debe entender lo que lee, le cuesta involucrarse con los personajes. La lectura se convierte en una aventura, un desafío, un cuestionamiento a su capacidad. La significación no está en los hechos mismos, sino que estos vivió o cómo se llegó a ellos. La opción del siglo XX es la intensidad, no la claridad. En el siglo XIX, la motivación era esencial de la obra, porque era una garantía de que esto era realidad, afán de verosimilitud. En el siglo XX, la motivación es difusa, poco clara. En el siglo XIX, la intriga era fundamental, pero tenía que despejarse. En el XX, la intriga es mucho más compleja y no deviene de la sucesividad de los hechos. Inclusive se tiene la sensación de que si esto ocurriera, la novela no tendría valor. El tiempo es, teniendo en cuenta lo supuesto, uno de los aspectos en los que más se innovó. Son frecuentes las analepsis, retrocesos temporales, las prolepsis, saltos hacia el futuro, así como un manejo circular del mismo. Protagonistas, héroes del siglo XIX. El concepto del héroe tiene el origen de su transformación en el cambio de la sociedad. Está evolucionado e involucionado en un acelerado proceso en que aparecen términos tales como mecanismo, cibernética, masificación, era de escapar. Por lo tanto, que la relación que nos referimos único mecanismo que lo puede estereotipar como figura literal haya sufrido también alguna alteración. Lo más evidente es el proceso de integración del héroe al mundo que se circunda. La sociedad era aceptada como un valor supremo con normas preestablecidas que insinuaban una realidad tan firme que parecía poder negar todo tiempo de contradicciones y pasiones. De esta manera, la audiencia máxima que observaba el lector del siglo anterior era la loable o no tanto trabajo de un individuo por ser aceptado. Ante 20. El protagonista es la narración del siglo XX. Frecuentemente no interesa como individualidad, sino por su valor simbólico. Presenta una determinada conducta humana o inclusive el hombre del siglo, volviéndose un arquetipo. En el siglo, el escritor héroe comienza por cuestionar toda la estructura social de un modo no solo emotivo, sino racional. Comprende que la firmeza era solamente sospechosa y que los héroes que genera tal sociedad con una escala de valores tambaleantes, más que superhombres, son héroes obsesionados, angustiados, grises, que generalmente intentan la integración de una máquina que los obsede, para la que no tienen solución, pero si la evidencia de su experiencia. Reubicarse si había sufrido una caída, acomodarse si no estaba integrado, era la mecánica del héroe de la novela decimonómica. Importaba entonces el estudio de su vida afectiva en tanto se realizaba en ese proceso de integración. El protagonista del siglo XX puede ser catalogado como un verdadero antihéroe porque posee defectos como cualquier otra persona. Estilo, siglo XIX, realismo, apunta a una realidad fácil comprensión. En el siglo XIX la realidad es lo objetivamente captable, lo racional, verdad y realidad con casi sinónimos. La narrativa realista es la gran narrativa del siglo XIX. Es parte de una postura optimista del mundo, generada por el auge científico obtenido. El hombre se siente seguro de sí mismo y del mundo en el que vive, porque conoce sus reglas más allá de las limitaciones e imperfecciones. La realidad en la que se mueve el ser humano es concebible y comprensible, como consecuencia de la confianza en la razón que caracteriza al siglo influido por el positivismo filosófico. La novela del siglo XIX reproduce de la forma más fiel posible la realidad. La mimesis cae inclusive en el detalle excesivo, pues la realidad es la verdad. Podemos decir, por ende,
que se caracteriza por el afán de verosimilitud. Siglo XX. Realismo mágico. Tiene comienzos abruptos, finales truncos o abiertos. Lector activo. El siglo XX cuestiona esto aún extiendo varios neorrealismos. El mundo exterior se disuelve en la perspectiva del narrador y de los personajes. Por ello, la realidad se desmadeja. En el siglo XX es difícil atisbar realidad, más aún conocer la verdad. Cuando un escritor nos enfrenta con diferentes versiones de los hechos, muchas veces contradictorias a través de las narraciones múltiples, todo se nos escapa de las manos y lo único cierto es la inseguridad. A través de las perspectivas se proyecta la significación que ese ser le da al mundo exterior. Más que este mismo, el extrañamiento, lo fantástico, lo maravilloso, son distintas formas de cuestionar la realidad. Material del relato. Siglo XIX. Se centra en las acciones y en hechos. Generalmente se trata del tema de un individuo en busca de un mundo superior que procura acceder. El personaje del siglo XIX trata de integrarse a la realidad, intentando preservar algunos de los valores que estima importantes y no pretende cambiar al mundo, ya que la sociedad que se encuentra inserta es estable. Tiene sus defectos y virtudes, pero para ser conocidas e inmutables. Sabe cómo manejarse en ella. Por ese motivo, está de acuerdo con los móviles y reglas sociales. Para integrarse debe capitular en algún aspecto. Los intereses de los personajes son materiales, como corresponde a la sociedad burguesa, y algunos de sus móviles son el amor, el sexo, el dinero y el ascenso social. Puede afirmarse entonces que la conducta del protagonista indica valores que prevalecen en la sociedad, en la que implementan criterios individualistas y competitivos, propios de la mentalidad burguesa. Acontecer exterior del siglo XX. Acontecer interno se le da gran importancia a los personajes y experimentan su acontecer interior, sentimientos, emociones, opiniones, recuerdos, suposiciones o monólogos interiores. El siglo XX es una época de crisis de civilización, una época compleja con la evolución rápidamente. De este modo no se puede sino producir artes que reflejen estos caracteres, progresos técnicos y científicos fabulosos, guerras monstruosas, población mundial en veloz aumento de fenómenos que modifican las relaciones de los hombres entre sí y sus creencias. El abismo del hombre ve abrirse a la humanidad en sus posibilidades autodestructivas y en el universo de su vastedad, pero reside también en cada individuo. El psicoanálisis con la fórmula de las tópicas de ello, yo y superyo, así como la composición de la psiquis humana inconsistente, preconsiste e inconsiste y cambian en forma de ver y comprender el hombre. Le dan el estudio de la mente humana la profundidad que antes no tenía, la desconfianza de la razón y sus creencias, que uno de los signos que señalan el cambio de actitud al iniciarse el siglo. El optimismo y la confianza con el que se alimentaron durante el siglo XVIII y XIX, palidece y deja poco a poco al hombre con una sensación de desamparo e influencia, porque ya no todo es explicable y entendible por esta vía. El escritor del siglo XX observa la vida en algunos momentos trágica y en otros absurda, sin sentido. Quien prefiere no percibirlo es despreciable, y sobre todo es burgués, que vive por y para convencionalismos, en busca de satisfacciones materiales, en la mediocridad y en la hipocresía. A continuación, seguiremos con el A4.